Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más, espero que se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a estar hablando de un hecho sucedido en Francia. Este es un caso que me pidieron ustedes, así que vamos a ir directamente con el hecho. Vamos a estar hablando de la vida y el final de Laetitia Perrice. Ella y su hermana gemela Jessica nacieron en Nantes, Francia, a pocos kilómetros de París. Nacieron el 4 de mayo de 1992. Hijas de Sylvie Larcher, oficial de mantenimiento de la inspección académica, y Frank Perrice, camarero. Lamentablemente su infancia comenzó con varias turbulencias, varios momentos complejos. Realmente no fue solamente su infancia, sino prácticamente toda su vida. Cuando eran pequeñas, enfrentaron la violencia de un padre que bebía y golpeaba a su madre. Era tal el ambiente que se vivía en su casa que una vez el padre, al escuchar llorar cuando las niñas tenían 1 año y 8 meses, agarra a una de ellas, la agarra de una mano y la pone arriba de la baranda del balcón, como en el precipicio. La escena que vivieron en ese momento fue terrible, por lo que la madre decide divorciarse o al menos separarse. Claro que esto no sería ni la primera ni la última vez que este hombre tendría actitudes así. En 1995, cuando ya las gemelas tenían 4 años, su padre se acerca a la casa, quiere visitarlas, de repente la madre no tiene opción de dejarlo entrar y él comienza a querer como volver a la familia. Pero no fue la actitud más adecuada. Demostró que no había cambiado absolutamente nada. En el momento en que las gemelas se van a dormir, ataca a su mujer con un cuchillo, cortando su brazo y violándola en reiteradas oportunidades. Se dijo que fue condenado en ese momento a 5 años de prisión, aunque al poco tiempo él ya estaba en libertad. Sin embargo, su madre enfrentaba terribles problemas psicológicos que le hacían entrar y salir directamente de los psiquiátricos una y otra vez. Es por eso que a Laetitia y a Jessica las envían un tiempo con su abuela materna, pero no pudieron tenerla mucho ahí, y es por eso que el 1 de diciembre de 1997 el Tribunal de Nantes ordenó una medida de asistencia educativa, es decir, controlar alrededor de ellas para ver que estuvieran resguardadas y bien educadas. Sería como una asistencia social sobre ellas. Al año siguiente esto se renovó, tendrían la custodia o la vigilancia del Estado, pero sin embargo, como el padre ya estaba libre, le dieron la custodia a él, porque su madre no estaba bien psicológicamente y se encontraba internada. Sí, se la dieron al mismo padre que había atacado a su madre. Él tendría que ocuparse también de la educación de sus hijas, de conseguir un trabajo y de tenerlas en un hogar. Pero esto al principio parecía todo muy bueno, pero al final todo comenzó a cambiar, porque él, lo que llevaba dentro, esa violencia que tenía en su interior, comenzó a demostrarlas cuando, por ejemplo, no podía educar a sus hijas o cuando le molestaba cualquier otra cosa que ellos hicieran, como simplemente querer ir a visitar a su madre. Luego su padre es desalojado por no poder pagar el lugar donde vivían y él y ellas terminan viviendo un tiempo en la calle. Luego la deja en casa de unos conocidos. Y en el año 2000, cuando tenían ya 8 años, Laetitia y Jessica son enviadas a un hogar, al hogar La Providencia. Se decía que Laetitia tenía capacidades cognitivas distintas, pero en realidad lo que ella tenía era que era muy reservada, era completamente callada. La que siempre hablaba era Jessica, dejaba que su hermana respondiera por las dos. Entre el año 2004 y 2005 son ubicadas en la familia o en un matrimonio llamado Patron. Fueron bien recibidas, en ese momento estaban solamente ellas dos. Ahí estuvieron unos cuantos años, pudieron retomar su educación, se estabilizaron un poco. Era lo único estable que ellos tenían después de tantos años. Eso sí, el hombre era bastante rígido y había muchas reglas que cumplir en la casa. Pero como les dije, ellas por primera vez encontraban estabilidad, o al menos un poco de estabilidad en su vida. Ahora nos vamos a enfocar un poco en Laetitia, en cómo era ella y en lo que le pasó. Se dijo de ella que amaba la música popular, le gustaba sacarse fotos y subirlas continuamente a las redes sociales. Era muy distinta a como era cuando era niña. Al final, la que comenzó a ser más reservada después terminó siendo Jessica.
Leticia, en cambio, era muy jovial, era completamente extrovertida y así atraía a muchísima gente que quería estar con ella, sobre todo los jóvenes. Estaba continuamente mensajeándose con sus amigos, que como les dije tenía muchísimos. Estaba trabajando como mesera en un restaurante bastante importante. Tenía novio, si bien no lo veía mucho, pero supuestamente esa era la relación que ellos tenían. Pero también lo que Jessica tenía era muchas ganas de vivir y de experimentar cosas nuevas. Quería independizarse, quería lograr salir del lugar de la casa donde estaba. Ella andaba en su motito para todos lados. Salía desde su casa, se iba al trabajo, caminaba un poco por la playa, se veía con sus amigos. Todo lo hacía en su moto, dirigiéndose con ella para todos lados. Llevaba una vida muy ordenada, a pesar del origen que tenía y de haber venido de una familia quebrada directamente y de un hogar completamente violento. Era estudiosa, quería salir adelante, todo en su entorno le estaba yendo bien. Además estaba estudiando hotelería, quería seguir en ese ramo. Se notaba en su personalidad que lo que quería hacer era dejar su pasado atrás. Aunque sus amigos, quienes más la conocían, dijeron que en las últimas semanas antes de los hechos la vieron mal. La veían muy triste y bastante pensativa. Esto coincidió justo con la fecha en la que ella comenzó a tener un cuarto para ella sola. Se dijo, o en realidad se cree que ella vio cuando este hombre intentó abusar de una de las que había criado en su momento en el hogar. Ella vio por su ventana, supuestamente, esto. Y también lo que notó es la relación en ese momento que llevaba Jessica con este hombre patrón. Creen, se propasaba siempre con su hermana. Ella no lo pudo comprobar, jamás lo hablaron. Parece o parecía que también podría llegar a hacerlo con Leticia, pero eso no se pudo comprobar, solo fue una sospecha. Pero esta joven, esta chica que fue criada antes por este hombre, realizó una denuncia. Pero fue tal el convencimiento que este hombre hizo ante las autoridades y tanto la forma que querían hacer como que el proyecto de ellas dos, criadas por una gran familia, funcionara, que fue desestimado. Ellas dos fueron interrogadas y ambas negaron que les hiciera algo. Unos días antes de los hechos, ella estaba muy enojada, se veía además, como les dije, muy triste, así la veían los demás, pero luego encontraron unas cartas donde ella se despedía absolutamente de todos, porque decía que se iba a ir. Aparentemente parecía que ella quería terminar con todo. Estas cartas fueron encontradas luego, cuando la estaban buscando. Ahora vamos a ir al día de los hechos. El 19 de enero del 2011 por la mañana, su hermana, Jessica, sale para ir a la universidad y cuando sale al portón de su casa encuentra la motito de su hermana. Dicen que al lado había un calzado. La motito no estaba parada, sino estaba tirada en el piso, como golpeada. De inmediato se asustó, avisó al señor que estaba viviendo en su casa y comenzaron a buscarla. Ella no había regresado la noche anterior. Hacía muchísimo frío, por lo que sospechaban que seguramente le había pasado algo, que podía haber tenido un accidente. Como la moto se encontraba a unos 50 metros de la puerta de la casa, creen que ese fue el motivo por el que no escucharon si algo sucedió en la noche. Ella debía regresar pasada la medianoche, no más tarde que eso. Como en esa casa se dormían temprano, no se dieron cuenta de que ella aún no había regresado. Como no sabían qué había pasado, las autoridades tuvieron que comenzar a entrevistar a todas las personas que hubieran tenido contacto con ella ese día y ahí comenzar a rearmar el día que tuvo Leticia, para por lo menos saber qué fue lo que le sucedió. Lo que se pudo armar es que el 18 de enero, el día anterior, Leticia sale de su casa a las 10:30 aproximadamente, se iba con su motito o su scooter rumbo al trabajo. Trabajaba, como les dije, de mesera. Trabajaba desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ahí realizaba su descanso. Ella tomó ese descanso y le avisó a la familia que no iba a regresar para no gastar combustible, por lo que se quedaría en el descanso hasta las 6 de la tarde fuera, caminando por la playa o haciendo tiempo y comiendo por ahí. Durante ese descanso hizo varias cosas. Vio a Jonathan, que es el amigo de su novio Kevin.
también era amigo de ella, o al menos tenían una relación bastante cercana. Hablan durante un tiempo en la playa, algo sucede entre ellos dos, aparentemente había una atracción escondida, que terminan intimando en el auto de este sujeto. Luego ella, cuando se va, quiere contárselo a una amiga, por eso la llama, pero esta amiga no le responde. Esto fue aproximadamente a las 4 de la tarde. 28 minutos después, llama a su amigo Williams, su mejor amigo, para contarle lo que había hecho y pidiéndole que no le contara nada a Kevin, a su novio. Y ella dijo no entender por qué había hecho eso. Cuando ella regresa a su trabajo, lo hace en un auto. Un compañero que trabaja también ahí, que estaba fumando en la puerta, la ve bajar de este auto, Peugeot 106 blanco. Este joven puede escuchar a este sujeto decir que la iba a pasar a buscar a la hora de la salida. Como no tenían mucho más diálogo, ella entró y no pasó absolutamente nada más. ¿Quién era ese hombre? Hasta el momento nadie lo sabía. Solo sabían que era bastante mayor que ella. Ella tenía tan solo 19 años cuando esto pasó y este hombre tenía más de 30. Ella todas las noches, o al menos cuando coincidían los horarios, salía con su amigo Steven y los dos iban en moto por el mismo camino. Esa tarde ella le dijo que a la noche se iba a quedar un poco más tarde. Su amigo le dijo está bien y se fue solo. Cuando le tocó la hora de salir a él, alrededor de las 9, un auto, un Peugeot justamente igual, se le cruza delante de la moto de este joven y le dice o le pregunta por Leticia. Aparentemente este hombre se confundió y creyó que era ella. Ahí es cuando Steven le dice que ella está trabajando. El mismo hombre, mayor de 30 años, que habían visto cerca de las 6 de la tarde, dejándola a ella en el hotel. Por supuesto, lo primero que había que hacer era averiguar quién era este hombre al que todos habían visto con Leticia esa tarde y esa noche. Y siguiendo con los interrogatorios logran conocer el nombre de este sujeto. Se llamaba o se llama Tony Melion, al que conoció en la playa cuando ella estaba de descanso. Este hombre se ve que la veía siempre, la paró para hablarle. Se dijo que estuvieron un rato hablando en la playa y que como este hombre fumaba marihuana, le insistió a ella con que lo hiciera y ahí es donde ella por primera vez prueba esto. Y es por eso que después ven a este hombre llevándola hasta el trabajo, porque ya habían estado juntos en la playa. Tan solo 2 días fue lo que tardaron en detener a este sujeto que decía que no tenía nada que ver, que él no sabía nada, pero que después dijo que ella ya estaba sin vida, pero que había sido un accidente. Este hombre dijo que habían estado con Leticia en casa de su primo, que habían luego estado hablando un rato, que habían intimado, que luego él la llevó hasta el hotel donde ella había dejado estacionada su moto, que ella se fue, que él luego vio que se había olvidado unos guantes y que como hacía frío la siguió, pero que sin darse cuenta chocó su moto y cuando bajó para ver cómo estaba, él ve como que al levantarle el casco tenía lastimado o que estaba sin vida. Entonces lo único que se le ocurre hacer para no tener problema con las autoridades es meterla en el baúl del auto y llevársela. A todo esto no decía dónde estaba ella. El prontuario de este hombre era bastante grande. A los 17 años ya tenía más de 13 condenas. Estuvo 11 años en prisión por robo y ahí dentro de la prisión también violó a uno de sus compañeros utilizando un palo. Se habló de él, de su infancia terrible, que prácticamente no tenía control sobre su personalidad. No se sabe si alguna vez fue evaluado psicológicamente, pero sí se decía que tenía muchísimos problemas. De hecho, eran evidentes. Viendo que este hombre no pensaba colaborar con la investigación, se entrevistan con el sujeto del bar donde él estuvo con ella. Dijo que vio que tomaban bastante alcohol. De hecho, que él le ofreció coca, que ella también tomó, que ella parecía estar divirtiéndose, que en un momento él quiso avanzarla y ella lo paró en ese momento. Que después, cuando comenzó una pelea este hombre en el bar, directamente Leticia, que no podía escuchar gritos ni nada de eso, se fue. Él la siguió y de ahí es donde se fueron. Y se fueron a un lugar bastante feo, bastante abandonado, donde se ve que había gente de mal vivir. Ahí es donde ellos se quedan un rato. Es ahí donde él dice que intimó con ella. Pero
hay un testigo que vio cuando ella fue a buscar la moto. Y ese hombre es el hijo del dueño del hotel donde ella trabajaba. Se vio que cuando ella bajó del auto, le dijo que esto no se iba a quedar así, que todo el mundo se iba a enterar de lo que él le había hecho. Ya se sabía por el detenido que ella le había enviado un mensaje cuando la estaba llevando hacia la moto a su mejor amigo diciéndole que le iba a contar algo que le había pasado. Cuando ella baja del auto y se va hasta la moto, el testigo la ve haciendo una llamada. Estaba llamando a su amigo, porque esto se averiguó después, para decirle que la habían violado. El amigo no podía creer lo que le estaba contando y ella, al quedarse sin batería, le dijo: cuando llegue a casa te llamo. Esa llamada nunca se produjo. Leticia no llegó a su casa. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando ella arrancó, el testigo vio que él se dio vuelta y agarró para otro lado, pero después regresó a toda velocidad y se fue detrás de ella. Y este mejor amigo es el último que tiene contacto con Leticia estando con vida. Ahora este hombre ya se sabía que algo le hizo, él confesaba que era un accidente, pero no decía dónde estaba ella. Cuando fueron a revisar donde él se había alojado y revisar su auto, vieron que en la parte de atrás había mucha sangre. También lo había dentro de la casa donde supuestamente ellos habían estado. No había dudas que lo que estaban buscando desde ese momento era el cuerpo de Leticia. Mientras tanto, este hombre, al estar detenido, decía que jamás la iban a encontrar, se reía de la policía, como que también se hacía o se quería hacer pasar por loco. Para febrero del 2011 es noticia porque había ingerido una mezcla de productos de limpieza que aparentemente lo habían intoxicado un poco, pero no era nada que terminara con él. ¿Cómo accedió a esto? Fue mezclando un kit de limpieza que a él le habían dado. 5 meses después aparecen los restos, pero aparecen una parte de ellos. Solo sus extremidades envueltos en lo que parecía una reja, todos aprisionados. Faltaba su torso. Era como una red que se usa para pescar. ¿Cómo fue que dieron con él? Una mujer que salía con este hombre declaró en la policía diciendo que ella sabía de un lugar donde a él le gustaba ir y que no podía dejar de pensar que él quizás podría haber escondido los restos o tirados los restos en ese lugar. Y así fue como dieron con al menos esa parte. Días después, una mujer que paseaba a su perro encuentra el resto en un arroyo. Es ahí cuando ya se le puede dar, luego de la autopsia, sepultura y le hacen la despedida a Leticia. En esta despedida están tanto el padre, Frank, el padre biológico, este hombre que se hacía llamar el padre adoptivo, Patrón, su mujer, estaba Jessica. Este hombre, Patrón, al que supuestamente no se le pudo probar absolutamente nada, estaba en todas las marchas y de hecho decía que a estas personas que tenían antecedentes por esto, por aprovecharse de jovencitas, deberían recibir más que cadena perpetua. Deberían no permitirles que salgan nunca más y de hecho podían hasta quitarle la vida. Él era supuestamente la voz en contra de este tipo de personas. Y se preguntaba 1001 vez por qué este hombre estaba en libertad teniendo los antecedentes que tenían. Acá es donde se mete un poco de política en el medio, donde luego se hace una huelga porque criticaban a los empleados por no poder ver el expediente de este hombre cuando en realidad había mucho recorte de personal. Pero la parte de la política la vamos a dejar de lado. Vamos a continuar con los hechos que sucedieron con Leticia. La autopsia determinó que su muerte se produjo por estrangulamiento. Se dijo que este hombre también le propinó alrededor de 45 puñaladas y después la desmembró. El 26 de octubre del 2013, este hombre, Tony Melión, es condenado por primera instancia a cadena perpetua por el asesinato de Leticia. Esta condena perpetua es alrededor de unos 28 años. Fue confirmada en 2015, por lo que este hombre no va a salir por unos cuantos años más, pero sí va a salir. Él sigue apelando hasta que termine con las instancias que se le permite hacerlo. Sigue hablando de un señor X, sí, porque él dice que él no lo hizo, que él sí la chocó, pero que él no hizo todo el resto, que fue un tal X, un señor X, pero un señor X del que él
nunca dio el nombre, si bien involucró a otros conocidos que se pudo comprobar que estaban en otro lugar. Se sabe muy bien que actuó, o se cree en un 95% de que actuó solo. Pero el que tampoco se salió con la suya fue este Gilpatrón, que durante años había abusado de varias jóvenes que tenía bajo su custodia. Estas jóvenes se juntaron para realizar la denuncia. Ahí fue también donde Leticia habló y dijo que la primera vez que la tocó tenía 14 años, que durante todo ese tiempo él la obligaba diciéndole que no hablara y diciéndole que no se resistiera. Le pidió perdón a ella llorando luego en el juicio, pero nunca admitió que con las otras jóvenes había hecho lo mismo. Sin embargo, solamente le dieron 8 años de prisión. Además dijo que con Jessica él tenía una relación consensuada. Además, la familia de este hombre decían que era ella la responsable por perseguirlo a él con 14 años. Este hombre, cuando salía en las noticias, todo el mundo lo apoyaba por lo valiente, por hacer tanto por la sociedad, por los chicos vulnerados, por los que no tenían hogar, y terminó siendo un hipócrita. También solía pelearse muchísimo con el padre biológico, quien luego le hizo una demanda por lo que pasó con Jessica. Este hombre, Frank, el padre biológico, tiene prácticamente un altar en su casa. Lamentablemente creo que fue tarde cuando él quiso ocuparse, porque en la realidad es que el inicio de toda la vida que ellas llevaron, él es responsable, porque si no ellas estarían viviendo junto a su madre. Puede arrepentirse, sí, pero lamentablemente ya era tarde para todo y para todos. Hoy Jessica se encuentra en Alsacia, se encuentra en pareja con una joven que no se sabe si es la misma que conoció cuando sucedieron estos hechos, pero se la ve bien y se la ve por lo menos armando nuevamente su vida. Supuestamente Fran, el padre biológico, ayuda a familias a buscar a personas desaparecidas. Dicen que ha creado varias páginas en Facebook en las que transmite llamadas, habla con familiares, comparte su angustia y dice que así alivia la suya. Dijo: mi duelo nunca terminará, estoy reconstruyendo otra vida. En torno a las preocupaciones, desapariciones, lancé en Facebook un memorial por los asesinados para rendirles homenaje. También creé una radio web y hago llamadas a testigos en mi canal de YouTube. Yo lo que creo que este hombre en ese momento necesitaba un terrible protagonismo. Realmente quizás me equivoco y se arrepintió, pero como les dije, el daño ya estaba hecho. Obviamente todos tienen derecho a arrepentirse, pero pagan siempre los inocentes. Este es el caso de Leticia y un poco, ¿por qué no?, el de Jessica. Este es un caso que luego se hizo un libro, después creo que se hizo una serie en Francia que tuvo 6 capítulos. Está en HBO por si la quieren ver. Creo que justamente esa serie está basada en el libro. Yo me basé más que nada en lo que apareció en internet y en esos tiempos, así que pueden verlo al menos más completo, quizás encuentren ahí mayor información. Creo que se llama simplemente Leticia. El libro en este momento no recuerdo cómo se llama. Si me acuerdo se los dejo acá. Nada más, me despido de todos ustedes, pero no sin antes decirle que se cuiden muchísimo, que cuiden a los suyos, que nosotros nos vemos muy pronto. Espero que muy pronto en un siguiente video. Gracias a todos, gracias por la empatía, gracias a toda la comunidad, a los miembros. Cuídense mucho. Chao.